Grande es el Señor, aleluya. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Sea el nombre del Señor glorificado en esta hora. Sea bienvenido usted a la casa del Señor. No he podido escoger un mejor lugar que este. Santo es Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Oseas. Santo es Dios, aleluya. Digno es el Señor. Y a su nombre gloria. En el libro de Oseas, capítulo 1, versículo 4. Y después vamos a brincar al capítulo 2, versículo 22. Santo es el Señor. Sea bienvenido a la casa de Dios, a la iglesia de Villa del Mar, del Movimiento Misionero Mundial. Como dijo nuestro hermano en su programa, a la luz de su palabra. ¿Lo tienen, hermanos? Leo para ustedes, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que está en este lugar. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel. Ahora vamos a irnos al capítulo 2, versículo 22. Santo es el Señor, que dice así: y la tierra responderá al trigo, y al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Santo es el Señor. Vamos a orar, amados hermanos. Bendito es nuestro Dios. Padre eterno, te damos gracias, Señor, en esta hora, por tu infinito amor y por tu grande misericordia, Señor. Porque sabemos que en esta hora tú estás aquí con nosotros, Señor, llenándonos, hablándonos de tu palabra. Usa este vaso, Señor. Dame la gracia, Señor, la sabiduría y el entendimiento para poder exponer tu palabra, Señor. Y habla aquel que lo necesita, Señor. Toca nuestros corazones. Y reconozco que esta palabra, Señor, me ha hablado primeramente a mí, Señor. Sé propicio a nosotros y úsame, Señor, en esta hora. Dame la libertad que necesito, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede usted tomar asiento y puede usted ponerse cómodo ahí en su casa donde está escuchando este precioso mensaje a través de Betel de Costa Rica y a través de las redes sociales. He puesto por título a este mensaje: ¿cuál Jezreel quieres que Dios haga contigo? El libro de Oseas, hermanos, Oseas fue uno de los profetas menores, no porque tuviera menor importancia, sino por su contenido que fue breve. Este libro habla sobre una profecía al pueblo del Reino del Norte. En la Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Villa del Mar, Limón, te damos las gracias por sintonizarnos. Deseamos que nos acompañes en nuestros cultos. Los horarios son: miércoles, culto de enseñanza a las 7 p.m., jueves, culto de oración a las 7 p.m. y los domingos con nuestro culto evangelístico a las 10 a.m. Será un placer tenerte en nuestra iglesia. Estamos ubicados contigo en la línea férrea en Villa del Mar 1, en Limón. Abre tu corazón a la palabra que Dios tiene preparada para ti. Oseas significa salvación. Este nombre es el mismo nombre que tenía Josué antes de que Moisés lo cambiara. Y es equivalente al nombre de Jesús, nuestro Salvador. Oseas, hermanos, era un hombre contemporáneo del profeta Isaías y de Miqueas, los cuales profetizaron en el reino del sur, que era el reino de Judá, y Oseas en el norte, en lo que era Israel. Fue profeta durante los reinados del rey Usías, Jotán, Ahaz, Ezequías de Judá y Jeroboam II de Israel. Fue profeta
por más o menos 50 años. Hay algunos de los eruditos que dicen que incluso llegó a ser profeta por 80 años en el pueblo de Israel. La situación del pueblo de Israel en ese momento, Jeroboam II tuvo el reinado más largo, desde 794 al 753 a.C. Los reyes de Judá, algo muy curioso es que en el reino de Judá hubieron 4 reyes que hicieron lo bueno y lo recto delante de Jehová. Pero en el reino del norte no hubo uno solo que hiciera lo recto delante de Dios. Entonces podemos ver que la situación de Oseas como profeta era una situación dura, porque era un pueblo que había caído en la idolatría, que había caído en la corrupción moral, pero era un pueblo muy prosperado. Y como ellos eran tan prosperados, entonces ellos no volvían su rostro al Señor porque sentían que no tenían necesidad de Él. Dice que en este pueblo, en el reino del norte, el que estaba empezó el mal proceder de los reyes con Jeroboam I. Si nos vamos a la historia, cuando los pueblos se dividen en dos, es porque muere el rey Salomón y queda su hijo a cargo. Y este hijo hizo algo en contra del pueblo. El pueblo le pide a Roboam que quite la pesada cerviz que había sobre el pueblo con los impuestos. Y él incluso puso más impuestos al pueblo y dijo que si su padre había tratado con látigo, él iba a tratar con escorpiones. Entonces, el pueblo se divide en dos. Y unos se fueron con Jeroboam primero y otros se quedaron con Roboam en el pueblo de Judá. Pero resulta que Jeroboam, en su ambición y en su temor de perder a su pueblo, de perder a sus súbditos, hizo lo malo delante de Dios. ¿De qué forma? Poniendo becerros de oro en cada extremo del reino del norte. Y ahí empezó el mal proceder de los reyes, porque dice que Jeroboam II hizo cosas aún peores. Oseas era un hombre oriundo del norte, como el profeta Amós, procedente del campo y no de la ciudad, así que era un hombre que conocía de agricultura, era un hombre que trabajaba y labraba la tierra. Era de la clase rural acomodada. Y lo más significativo de su mensaje es que su propia vida conyugal era el mensaje para el pueblo de Israel. Era el símbolo que Dios iba a usar para representar lo que estaba sucediendo entre el pueblo de Israel y su Dios. Así como Jesucristo es la palabra viva del Padre, Oseas es el mensaje vivo para el pueblo en su vida conyugal. Oseas contiene las profecías, como decía al principio, sobre el fin del reino del norte y la caída de Samaria, su ciudad capital. El reino del norte, como lo dije, es el reino de Israel después de la muerte de Salomón. En este pueblo, en esta parte del pueblo de Israel se quedaron lo que eran las tribus de Rubén, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Efraín, Manasés y algunos de Leví. El libro ataca, como dije, la idolatría al tiempo que reafirma el continuo amor de Dios hacia su propio pueblo, a pesar de la infidelidad del pueblo hacia el Señor. Si nos vamos a la palabra del Señor, en el versículo 2, en el capítulo 1 de Oseas, donde estábamos leyendo, dice: el principio de la palabra de Jehová va por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Así que Oseas fue un hombre obediente y tomó por esposa a Gomer. Cosas importantes que tenemos que ver en este relato. Gomer no era una mujer prostituta.
era una mujer fornicaria. Y ella iba a convertirse en una mujer adúltera en el momento de casarse con Oseas. Así como el pueblo de Israel fue fornicario, porque ellos idolatraban otros dioses cuando Dios los rescató y los hizo su pueblo. Los redimió, los vistió, los calzó, les proveyó alimento y al tiempo ellos se volvieron hacia dioses ajenos. Dice que este pueblo del norte honraba a los Baales por la prosperidad, porque se supone que este Dios era el Dios de la fertilidad, de la parte financiera, pero que ellos seguían confiando en Dios, en su Dios Jehová, como aquel que iba a venir a defenderlos siempre contra sus enemigos. Entonces, por eso este pueblo no hizo una simple fornicación, sino fue un pueblo adúltero, porque aún que servían a Jehová, también servían a otros dioses, y entonces tenían su corazón dividido. Por eso Dios le dice a Oseas que tome a una mujer en esta condición para mostrarle al pueblo lo que ellos estaban haciendo con él. En el primer versículo que leímos del capítulo 1, en el versículo 4, donde dice que Oseas tuvo un hijo con Gomer llamado Jezreel. Jezreel aquí significa diseminar o esparcir. Quiere decir que Dios le estaba diciendo a su pueblo, los voy a esparcir, los voy a separar, los voy a mandar a diferentes lugares. Ya no van a estar aquí en la tierra prometida, en el lugar que yo les dije donde los iba a bendecir. Yo los esparciré, los mandaré por todos lugares. También dice más adelante, si seguimos leyendo, que él después, que ellos tuvieron una hija llamada Lo-ruhama. Esta hija, el significado de su nombre es no compadecida, y eso lo vemos en el versículo 6, donde dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Dice que enseguida aquella mujer, después de destetar a Lo-ruhama, tuvo un tercer hijo, en este caso otro varón, que le puso por nombre, le dijo Jehová, le pondrás por nombre en el versículo 9, Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo y yo no soy su Dios. Hermanos, qué tremenda la palabra que el Señor les da en estos pocos versículos al pueblo de Israel. Primero les dice que los va a esparcir. Después les dice que no se va a compadecer de ellos por la idolatría que ellos estaban viviendo. Y seguidamente les dice, ustedes ya no son más mi pueblo. Yo ya no soy su Dios, por cuanto ustedes han volteado su corazón a dioses paganos, por cuanto ustedes lo que yo les he dado se lo han ofrecido a Baal. Yo que les di el trigo, que les di la lana, que les di vestido, que les di un hogar, que les di un techo, que les di todo lo que ustedes tienen, ustedes se han vuelto contra mí. Así que yo los esparciré por la tierra, yo no me voy a compadecer de ustedes y ustedes desde ahora no son mi pueblo y yo no soy su Dios. Así pasa con el ser humano en la actualidad, amados hermanos. Nosotros como hijos de Dios, Dios nos rescató del mundo, Dios nos puso un nombre, Dios nos dio vestido, calzó nuestros pies, nos dio un nuevo nombre, nos dio un lugar, una identidad, un propósito. Pero cuando nosotros volteamos nuestro rostro del Señor, cuando nos apartamos de Él, cuando vamos tras las riquezas, cuando vamos por aquellas
decía que idolatría no es solo a imágenes, es aquello que usted le da su lugar en su corazón y usted aparta a Dios de ahí. Cuando usted le quita a Dios el primer lugar, usted se ha convertido en una persona idólatra. Porque usted idolatra muchas veces, idolatramos a nuestros hijos, idolatramos a nuestros esposos, nuestros hogares, nuestros bienes materiales, nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque no queremos perderlo y entonces decimos, no, es que no puedo ir a la casa de Dios porque no tengo tiempo, porque tengo que trabajar. No, no puedo ir a la casa de Dios porque tengo a mis hijos y tengo que cuidarlos. No puedo ir a la casa de Dios porque tengo a mi esposo y tengo que quedarme en casa para atenderlo. ¿Cuántas veces volteamos el rostro nuestro del Señor y nos convertimos como el pueblo de Israel en un pueblo idólatra que se va a hacer lo malo delante del Señor cuando Dios nos ha dado todo lo que nosotros tenemos? Pero Dios, que es tan grande en misericordia, amados hermanos, es tan grande en misericordia que Él no desampara a su pueblo. A pesar de que muchas veces en la palabra del Señor nos muestra que Dios se enojaba contra el pueblo de Israel y mandaba palabra de juicio, y ciertamente vivía en juicio. Llegaba, lo vemos cuando el pueblo de Israel fue capturado por Babilonia, cuando fue invadido por los sirios, por los persas. El pueblo de Israel ha sufrido mucho, pero ¿cuántas veces nosotros también sufrimos por apartarnos del Señor? Porque en la palabra está escrito todo lo que debemos hacer y todo lo que nos va a pasar si nos apartamos de la gracia de Dios. Y cuando nos va mal, ¿qué es lo primero que decimos? ¿Por qué Dios es tan malo? ¿Por qué Dios me ha dejado? Dios no nos deja, hermanos. Somos nosotros los que dejamos a Dios. Somos nosotros los que volvemos el rostro del Señor. Somos nosotros los que nos apartamos del camino y pretendemos que Dios siga siendo misericordioso con nosotros, que nos siga extendiendo la mano cuando le fallamos una y otra vez. Mas, sin embargo, como le decía, adelantándome un poco, porque la verdad es que la palabra del Señor es muy hermosa, a pesar de que en el capítulo 1 Dios empieza a darle juicio al pueblo de Israel. En el versículo 10 de ese mismo capítulo 1, el Señor les dice: con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. A pesar de que Dios siempre da una alerta de juicio a nuestras vidas, también con ella viene palabra de bendición si nosotros nos volvemos de nuestro mal proceder. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel se arrepintió antes del juicio y Dios detuvo el juicio? ¿Cuántas veces vemos que nosotros nos apartamos de Dios, pero inmediatamente le pedimos perdón y el Señor nos vuelve a levantar, vuelve a limpiar nuestras vestiduras y nos vuelve a traer a su casa? Asimismo, el Señor hizo con el pueblo de Israel. Hay 3 consideraciones al respecto de este texto. La vida de Oseas era una realidad, no una alegoría, no fue ficción lo que Dios hizo con él, no como con Ezequiel, ¿verdad? Que lo manda ya al valle de los huesos secos o que lo manda ya al lugar del alfarero y le muestra ciertas cosas para poder simbolizar lo que quería decirle al pueblo, sino que en esta ocasión usó la vida misma del profeta para mostrarle al pueblo su deslealtad. También, como segunda cosa o respecto a este tema, no se casa, como dije al principio, con una mujer que era prostituta o adúltera, sino que ella se iba a convertir en una mujer adúltera. Y como tercer punto, sus 3 hijos sí son de Oseas. Los 3 hijos que tuvo Gomer sí eran hijos de Oseas, pero se les llama hijos de fornicación por la naturaleza
de su madre. Pero yo me imagino, le decía ayer a mi esposo, que fue duro para el profeta ser humillado por el pueblo, porque de seguro lo señalaban y le decían, mira, que allá va aquel que su esposa lo está engañando, aquel tonto, o como dirían aquí en el mundo, aquel cornudo. Todos saben que su mujer le está siendo infiel y seguro sus 3 hijos ni son de él. Yo me imagino la afrenta que él vivía continuamente, el dolor, aparte de saber que la mujer que él amaba le había fallado. También tenía que llevar la afrenta delante del pueblo que lo sabía todo, porque Dios lo hizo visible para que el pueblo entendiera. Pero aún así, Oseas no puso objeción cuando Dios le dijo, ve y toma a una mujer fornicaria. Jezreel, hermanos, también era el nombre de una ciudad. Dice que era un valle, un hermoso valle, cerca de Esdrelón, una zona entre el monte Carmelo y el mar, hasta el río Jordán. Se le llamaba también la Gran Llanura y el valle de Esdrelón. Cerca de Jezreel estaba la ciudad de Nazaret, la ciudad natal de Jesús. Estaba al norte de este lugar. Dice que en Jezreel los reyes de Israel tenían una residencia. Y eso lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 21. ¿Me acompañan con la palabra del Señor? Primera de Reyes, capítulo 21, verso 1. Donde dice, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una villa junto al palacio de Acab, el rey de Samaria. Este lugar, Jezreel, es un sitio que tiene muchos detalles, hermanos. Se vivieron muchas cosas. Hubo mucha sangre derramada en Jezreel. La sangre de Acab, pero primeramente vemos que ahí muere Nabot. Cuando Acab se ciñe con querer la viña de Nabot, que era en el valle de Jezreel, y le llega y le dice, véndeme tu viña. Y Nabot le dice, yo no te venderé mi heredad. ¿Cómo podré yo dártela? Y después sabemos la historia que aquella mujer perversa de Jezabel induce al rey y le dice, no te preocupes, yo te conseguiré esa viña. Y hace todo un complot y declaran a Nabot como un hombre blasfemo y lo apedrean en ese mismo lugar. En ese mismo lugar también Jehú venga la sangre de Nabot. Mata a Jezabel y a toda la descendencia de Acab. Ese es un lugar que tiene mucho significado en la palabra del Señor, por todas las cosas que sucedieron. Porque cuando Acab mata a Nabot, Jehová dice que él va a mandar juicio y que en el mismo lugar donde la sangre de Nabot estaba siendo derramada, ahí mismo iba a ser comida Jezabel por los perros, y que la sangre de Acab también iba a ser de ahí derramada. Santo es el Señor. Oseas sentía un profundo dolor por la infidelidad de su esposa. Pero de igual manera, Dios estaba dolido con su pueblo por su infidelidad. Y se lo hace saber a través de la vida del profeta. Sabemos que Israel es la figura de la esposa prometida del Señor. Y eso lo podemos ver en el libro de Isaías, capítulo 54.
Isaías 54, verso 6, donde dice: porque como a una mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Pero también en Jeremías capítulo 2, versículo 2 y 3 dice así: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andaba en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que adoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Y si nos devolvemos al libro de Oseas, en el capítulo 2, en los versículos 19 y 20 dice así: y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Dios veía al pueblo de Israel como su esposa, aquella que había recogido de lo vil del mundo y le había puesto ropajes nuevos y le había dado un nuevo nombre. Aquella que era una nación pequeña, insignificante a los pueblos, Dios la había llamado y le había puesto nombre, la había escogido para sí. Era su esposa, era su amada, era su tesoro. Pero su amada le estaba fallando nuevamente al Señor. Por su maldad envía juicio el Señor, y eso lo vemos en palabras duras, hermanos. Si vemos todo el capítulo 2, del 1 al 13, voy a compartirlos con ustedes, y dice así: decid a vuestros hermanos Adni y a vuestras hermanas Ruama, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará su camino. Seguirá sus amantes, y no la alcanzará. Los buscará, y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, a mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado por cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, y todas sus festividades, y haré talar sus vides y sus higueras, y de las cuales dijo: mi salario son, salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Como dije al principio, he puesto por título a este mensaje: ¿cuál Jezreel quieres que Dios haga contigo?
Porque si nos vamos en el capítulo 2, en el versículo 22, vuelve a mencionar la palabra Jezreel. Pero en este caso, Jezreel significa Dios siembra. Si nos vamos a Reyes, donde habla sobre Jezreel, el pueblo de Jezreel de Nabot, dice que el significado de Jezreel es Dios siembra, porque era un lugar de buen fruto, era un lugar que iba a ser muy prosperado, por eso Acab lo quería, porque él lo vio y dijo, ¿qué tierra más fértil es esta? Yo la quiero para mí. Entonces el significado de Jezreel es Dios siembra. En este capítulo 2 decía en el versículo 1, decid vuestros hermanos Ami. Y Ami significa, hermanos, pueblo mío. Y Ruama significa compadecida. Pero si seguimos leyendo el capítulo 2, del 14 en adelante, hermanos, vemos donde la misericordia y la fidelidad de Dios vuelve a manifestarse al pueblo de Israel. Porque primero le dice, pero he aquí, como decía nuestro pastor, los peros del Señor. Dice que siempre que hay desobediencia en el pueblo, hay juicio, pero también viene palabra de bendición para el pueblo del Señor. Y a su nombre. Dice el versículo 14, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Cuán hermoso es el Señor, hermanos. ¿Cuántas veces decimos, ¿por qué estoy pasando esta prueba? ¿Por qué esta prueba es tan dura? ¿Por qué tengo que atravesarla? Bueno, la respuesta está aquí. Dios muchas veces nos vuelve a llevar al desierto de la prueba, para hablar a nuestro corazón, para mostrarnos nuestro error, para que rectifiquemos nuestros pasos, para volvernos a enamorar de Él. Qué lindo, hermanos, el volverse a enamorar del Señor. Porque si bien es cierto en Apocalipsis, cuando manda la palabra a las iglesias, le dice a la iglesia de Éfeso, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Entonces, ¿cuántas veces en nuestra vida Dios nos ha tenido que volver a llevar al desierto para volvernos a enamorar de Él? Para hablar a nuestro corazón que tal vez por las pruebas, por las circunstancias, por las aflicciones se ha endurecido en el camino y hemos apartado nuestra mirada de Dios. Pero Dios, que es grande en misericordia y su fidelidad es tan grande, hermanos, que Él nos lleva a ese desierto para volvernos a enamorar, para sanar nuestras vidas, para que reconozcamos nuestro pecado y nos volvamos al camino correcto. Y dice, y les daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Entonces, cuando vamos al desierto, Dios nos vuelve a enamorar en medio de aquella situación difícil. Y entonces vuelve el gozo de nuestra salvación. Y volvemos a entonar aquellos cantos de alabanza y de adoración al Señor con un espíritu, como dice, en espíritu y en verdad, con un corazón agradecido, enamorado del Señor. En la Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Villa del Mar Limón, te damos las gracias por sintonizarnos. Deseamos que nos acompañes en nuestros cultos. Los horarios son: miércoles, culto de enseñanza a las 7 p.m., jueves, culto de oración a las 7 p.m. y los domingos con nuestro culto evangelístico a las 10 a.m.
Será un placer tenerte en nuestra iglesia. Estamos ubicados contigo en la línea férrea en Villa del Mar 1, en Limón. Una palabra viva y eficaz que impactó nuestra vida. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, que significa mi marido. Hermanos, cuando yo leía esto se me conmovía el corazón porque yo decía, Señor, decirte a ti mi marido, mi esposo. Porque después les dice, y nunca más me llamarás Baali, mi Señor, sino mi esposo, mi marido. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres, dice en el versículo 17. Y si sigo leyendo, dice, en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. A la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Ruama. Y diré a Loami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Así que Dios nos demuestra, hermanos, a través de su palabra, que Él continuamente tiene compasión de nosotros. Puede quizás enojarse por un breve instante. Puede decir que ya no seremos su pueblo, que Él ya no será más nuestro Dios. Pero Él es un Dios de misericordia. Y su corazón no puede por mucho tiempo estar molesto con el hombre. Así que siempre extiende su mano de misericordia una y otra vez. Así que, hermanos, ustedes en esta noche pueden decidir si ser lo Ruama, la no compadecida por Dios, o ser Ruama, la compadecida. Hoy pueden decidir ser lo Ami, no pueblo mío, no soy tu Dios, o pueden elegir ser Ami, pueblo mío. Pueden hoy decirle al Señor Baali, mi Señor, o preferirían decirle Ishi, mi marido. Hoy pueden decidir ser Jezreel, la que va a ser dispersada, o pueden decirle, Señor, yo quiero ser Jezreel, la que tú siembres con buenos frutos, que me hagas firme, fértil en tu palabra, que me hagas fértil de los frutos de tu espíritu, que sea yo esa Jezreel de honra y de misericordia, llena de bondad, llena de amor, llena de fe, llena de gozo, de mansedumbre. Ser esa Jezreel sembrada en buena tierra, será esa Jezreel que lleve buen fruto. Nosotros decidimos en esta noche si queremos el juicio de Dios o si queremos ser la bendición del Señor. Siempre delante del hombre hay dos caminos, hermanos. Jesucristo lo dijo en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero también dijo, está el camino estrecho y está el camino ancho. Y así de esa misma forma, hoy nos dice, hoy se abren dos caminos delante de ti, pueblo mío. ¿Quieres ser el Jezreel de maldición y juicio o quieres ser el Jezreel de bendición y de buena siembra? Bendito Padre Celestial, Señor,